Es un gusto, un honor saludar al doctor Raúl Zaffaroni. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes, un gusto. Estaba pensando en este tema, la reacción de la Asociación de Magistrados y de algunos jueces individualmente ante la posibilidad de que se recorten jubilaciones de privilegio. Y mencionan que se pierde independencia, que es un ataque a la independencia de los jueces. Quería preguntarle cómo ve usted todo este tema. Bueno, el asunto del ataque a la independencia ya se planteó con el pago de los impuestos hace tiempo. Yo creo que hay un principio básico de igualdad en esto, ¿no? Y creo que en su momento sostuve que había que resolver lo de los impuestos de una manera distinta como se ha resuelto, ¿no? No me gusta que haya gente que conserve el privilegio de no pagarlos y otros que los estén pagando. Sostuve en su momento que si se llegaba a un acuerdo, porque eso plantea un problema sindical, porque, cuidado, los impuestos está exento de impuesto a la renta, no solo los jueces, sino todo el personal judicial, que no sé qué base tiene, eso no tiene una base legal, pero bueno, así es. Entonces, bueno, un cobro de impuestos que reduzca en un 25 o 30% el salario genera un problema sindical, ¿no? Generan todo el personal judicial. Entonces, en su momento sostuve que se podía llegar a un acuerdo y en 5 años o 6 años normalizar eso, lo cual en 5 o 6 años no se sentiría como si es de golpe. Pero bueno, no se hizo otra solución. Todas soluciones parciales así, bueno, ahora se vuelven a plantear, exactamente. Bueno, hay que ver si realmente se contribuyó, se pagó esa jubilación de una manera equitativa, ¿no? Eso es, en fin, hay que verlo dentro del derecho previsional. Pero realmente me parece que las reacciones son las mismas de siempre. Es decir, bueno, vamos a conservar circunstancias o privilegios. No, veo que eso no afecta para nada. Sería, doctor, más decoroso defenderse por un criterio sindical que mencionando que pierden independencia si ganan más o menos dinero. Exacto, por un criterio sindical sería atendible, bueno, es un reclamo como cualquier otro, pero decir que eso afecta a la independencia del Poder Judicial no es cierto. No es cierto. No. En general, usted ha escrito un libro, el del prevaricato. ¿Cuál es el título de ese libro? Porque lo estuve leyendo. ¿Cómo, doctor? Sí, el prevaricato de jueces. Bueno, se entrecorta ahora. Pero usted me da la sensación cuando uno lee ese libro que la idea es que se ha caído demasiado en el prevaricato en todos los niveles de la justicia. Prevaricato es nada menos que fallar contradiciendo la ley. Contra la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez, sí. Incluso se excluye, con esto de que tenga que ser la ley invocada por las partes o por el mismo juez, se excluye el caso de ignorancia judicial que puede darse, ¿no? No es una cosa culposa, es dolosa, sí. Rosenkrantz se estuvo absteniendo en un fallo sobre Clarín, pero en realidad da la sensación de que Rosenkrantz está allí sin poder fallar en nada, porque al haber sido juez, abogado de las corporaciones, es muy difícil que pueda ser un buen juez ahora. Él mismo en este tema de Clarín, un escándalo que ha sucedido entre Clarín y ANSES, que ya hemos tratado nosotros por nuestro lado, nos lleva a pensar que es un hombre que integra la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad está bastante inhabilitado para actuar. Por regla general, cabe entender que si uno en el ejercicio de la profesión libre de abogado ha sido abogado de una persona, bueno, con posterioridad, aunque no lo sea ya, por supuesto, bueno, no puede intervenir en una causa en la cual una de las partes es esa persona, ¿no? Eso es una regla más o menos general, ¿no? Doctor Zaffaroni, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda. Usted decía que, ¿cómo anda? La posición de los jueces siempre que le tocan el bolsillo saltan. Se ha impuesto a las ganancias, sea ahora el tema del régimen jubilatorio. Yo claro que la mayoría de los jueces cobra más de 1 millón de pesos, para que se sepa.
Pero acá fueron más allá del comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, algo que nunca lo vi antes. Ellos dicen que ellos no van a pagar por la inoperancia económica de los gobiernos o de los políticos. Es decir, no solamente dice, tenemos otro privilegio, lo vamos a defender, pero además lo que está pasando es culpa de ustedes. ¿Qué tienen que decir los jueces respecto de algo que se va a tomar una medida cuando en realidad son dos poderes teóricamente que no tienen nada que ver? Bueno, el problema es que la independencia hay que preguntarse de quién. La independencia no es del Estado. Y el Poder Judicial es un poder del Estado. En consecuencia, decir que la responsabilidad es de los otros poderes, bueno, cuidado. Y si la responsabilidad es de los otros poderes, porque el Ejecutivo contrajo esa deuda, bueno, también el Judicial falló, porque de ninguna manera se detuvo ese endeudamiento. Y el Poder Judicial podía haber detenido ese endeudamiento. ¿Quién fija los sueldos de los jueces? ¿Cómo se determina el salario de los jueces? La Corte Suprema. Quiero decir, aparte de las discusiones que el gobierno tiene que tener con cualquier otro asalariado público del país, ¿no? Sí, sí, lo fija la Corte Suprema, sí. Es una ventaja extra poderlo hacer de esa manera, ¿no? Es probable que si tuviera que ser el Tesoro Nacional el que decide, el gobierno podría ser de pronto menos generoso de lo que es la Corte Suprema, que gana adeptos para el control de la justicia en la medida que sea generoso en los sueldos que determina. Si no estoy caminando bien en el razonamiento, doctor, me corrige tranquilo, por supuesto. No. Una cosa es la independencia o la autonomía financiera del Poder Judicial, etcétera, pero autonomía financiera no significa necesariamente que la Corte Suprema asuma esa función de esa forma. Autonomía financiera no significa que cada cual se pueda firmar, es para otros fines, ¿no? Para que se pueda asegurar los propios salarios. Pero no, lo que sucede, bueno, es un poder más que tiene la Corte Suprema, que tiene 3 personas, que son la mayoría, claro. En este caso, tiene todo, es un poder omnipotente, cada vez más omnipotente. Ahora manoteó la presidencia del Consejo de la Magistratura de alguna manera, ¿no? Es decir, no se conforma con el control de constitucionalidad, no se conforma con el control de convencionalidad, no se conforma con haberse erigido en la última instancia de cualquier causa de todo el país, sino que también ahora va a tener intervención en la selección de los candidatos a jueces y también en el manejo, naturalmente, del presupuesto judicial. ¿Lo ve como una situación definitiva? ¿No? ¿Será nomás así? ¿No hay manera de detener ese proceso? Sí, yo creo que hay una manera de detener ese proceso, que es por lo menos proyectar una reestructuración de la estructura del Poder Judicial, una reforma seria a la estructura de nuestro Poder Judicial, que insisto, Víctor Hugo, es la más irracional de todas las que conozco, y de todas las del continente y de todas las de Europa. No sé, no me meto con países antidemocráticos, otros regímenes extraños. Es tan sospechable lo que ha sido el proceder de la Corte Suprema con esto del Consejo de la Magistratura, años en los que dejaba pasar la situación y de pronto, de buenas a primeras, cuando a lo que llamamos el poder real le conviene volver a controlar el Consejo de la Magistratura, la Corte toma esta decisión. Sí, evidentemente, sí. No solo toma esa decisión, sino que toma una decisión por segunda vez que es grave. Una ley, artículos derogados por el Congreso de la Nación, los restablece con vigencia, legisla. Claro. Es la segunda vez que pasa eso. La primera vez que se hizo yo integraba la Corte y voté en disidencia. Y esta vez vuelve a hacerlo. Es decir, no se limita a decir esta ley no la aplico porque es inconstitucional, sino que restablece la vigencia de una ley, de disposiciones de una ley que el Congreso de la Nación había derogado. Doctor, en el fondo yo veo que la preocupación es el nombramiento de jueces y la destitución de jueces. Me parece que en la Corte quieren
decir, nosotros vamos a poner los jueces. Claro, manotearon el poder, manotearon el Consejo de la Magistratura con ese sentido. Desempolvaron aquella causa que tenían archivada después de años y hicieron esto. Y para hacerlo, bueno, restablecieron la vigencia de una ley de disposiciones, de una ley que el Congreso había derogado. Doctor, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma y decir no la aplico por inconstitucional, pero no puede restablecer leyes derogadas, eso es legislar. Renovamos la admiración de siempre, doctor. Muchísimas gracias por este ratito. Al contrario, un abrazo. El doctor Zaffaroni.